Lamentablemente Lima es una de las, digamos, la capital que recibe menos presupuesto en toda Latinoamérica. Está con nosotros Gina Galvez, ex gerenta municipal, especialista justamente en este tipo de temas, en gestión pública. ¿Cómo estás, Gina? Bienvenida a Exitosa. Muchas gracias, Jesús. Gracias por estar aquí, por invitarme. A ver, pues suena reiterativo, ¿no? Esto que estamos viviendo de manera constante, y es que tenemos una serie de tragedias, emergencias que se pueden haber previsto con anticipación, pero la informalidad creo que es mucho más de las acciones que podría, en cierta manera, accionar o tomar la propia autoridad. Efectivamente, yo creo que se han combinado, no solamente en este caso, sino también en el que vimos en Trujillo, dos temas principales. Primero, que falta fortalecer a los gobiernos locales, tanto presupuestalmente como también con personas idóneas para no solamente ocupar los cargos de alcalde, regidor, sino los funcionarios y también los que trabajan dentro de las municipalidades. Eso se ha combinado con, obviamente, la irresponsabilidad y la informalidad, no solamente en las construcciones, sino que en algunos casos pasan defensa civil y al día siguiente que han pasado defensa civil cambian todo, reestructuran todo y obviamente causan esta serie de incidentes o accidentes como el ocurrido el día lunes, que hasta hoy dura ese incendio, que ha traído, bueno, muchos problemas de pérdidas económicas, pero estaríamos hablando de otras cosas si hubieran sido pérdidas humanas, y básicamente es por falta de todos los mecanismos legales y personas idóneas que puedan hacer cumplir esos mecanismos legales. Pues entonces, ¿qué somos? ¿Un país de bárbaros? Digo, o sea, si no hacemos el mínimo caso a la ley, entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, efectivamente, me ha tocado ser gerente municipal y estar detrás de todo un proceso de demolición. Cuando se construyó, no sé si lo recuerdan de repente los televidentes, en el año 2023 yo era gerente municipal en San Juan del Lurigancho y demolimos una construcción que estaba en plena vía pública. Pero eso se hizo respetando todo el proceso y segundo, teniendo autoridad, que es lo que falta. O sea, cuando uno encuentra espacios como estos en los que las personas han hecho lo que han querido, básicamente, que no cuentan con ningún mecanismo de seguridad, tú vas, los clausuras, los fiscalizas, te ponen una medida cautelar, pues tú tienes que estar detrás de eso para que pueda realmente tapiarse, clausurarse y definitivamente ser cumplida la ley. Entiendo que en principio lo que tendría que respetarse es la zonificación. Tú tendrías que construir un predio, ¿no es cierto? Un edificio, por ejemplo, respetando justamente las normas. Exacto. Si la norma dice que el edificio, o se puede construir un edificio de 3 pisos, no puedes ir más allá de eso, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cuando tú construyes 3 pisos más, estás contraviniendo la norma. La pregunta es, ¿por qué demora tanto un proceso de demolición si ya hay, en efecto, hay un incumplimiento del reglamento o de la ley? Se enfrenta a dos cosas. Primero, el procedimiento legal es bastante largo. Te puede tomar de 9 meses a 1 año, 2 años, dependiendo si ellos ponen medidas cautelares, opciones de amparo. Y por otro lado viene el tema económico. Para demoler, si la persona se ha declarado en rebeldía, tú tienes que demoler como autoridad municipal. Eso quiere decir que tú tienes que asumir los costos de demolición. Y no es tan fácil, claro, imagino yo, demoler un edificio de este tipo. Exacto, estás hablando de millones de soles. Entonces, tú demueles y luego se lo tienes que cobrar a esa persona que obviamente jamás te va a pagar. Eso bueno, es lo ya, que ocurre. ese es un entrampamiento, ciertamente, ¿no? Exactamente. Claro, pero habría que ver una cosa más, o sea, hasta dónde llega el nivel de fiscalización. Tú me dices que hay un problema muy, muy serio, como lo que ha pasado, por ejemplo, en Trujillo, de que no tienen los recursos para que se haga de manera eficiente. Exactamente. Yo creo que hay que modificar la norma en dos aspectos. Primero, que se tiene que fortalecer a las autoridades municipales con presupuesto para que puedan contratar personas idóneas para realizar ese tipo de fiscalizaciones. Y segundo, que es total y absolutamente importante, que tiene que responsabilizarse a los propietarios, a los gerentes, de todo aquello que puede ocurrir al incumplimiento de la norma. Si cobran vidas humanas, ellos tienen que ser absolutamente responsables. Tiene que haber una sanción real para ellos, para que obviamente ante el temor puedan ellos detenerse y no hacer ese tipo de acciones de incumplimiento. Bueno, yo entiendo que el tiempo es importante justamente no solamente lo que pasó en Trujillo, sino lo que está pasando en Mesa Redonda. Encontrar responsables va a demandar mucho tiempo, incluso hasta las investigaciones suelen ser dejadas de lado, ¿no es cierto? Entonces tendríamos la posibilidad de que estos lugares vuelvan nuevamente a funcionar, ¿no? Que es lo que ha pasado en su momento, ¿no? ¿Qué es lo que se teme? Porque definitivamente lo que ocurre es que se dan las investigaciones, no hay a dónde o quién
esté detrás de que se hagan los informes y que se hagan las correcciones luego de ello. Y de verdad amerita un cambio de la norma para poder hacer esto Ahora, mucho más... Este tema de las acciones de amparo, ¿no? O sea, las medidas cautelares que se presentan ante los diferentes tipos de juzgados que existen, ¿no? O sea, a ver, pero si el juez razona correctamente y ve que esa orden o esa medida cautelar viene justamente de una situación informal, tendría que opinar en contra, ¿no? Efectivamente, pero eso no ocurre, lamentablemente. Ocurre en muchos municipios se tienen que enfrentar a estas medidas Pero ¿por qué no ocurre cautelares. si hay obviamente una infracción tan tangible, ¿no? Porque es deliberativo. O sea, el juez, de acuerdo a su potestad, va a razonar. ¿Pero qué de acuerdo a razona el las- juez en ese sentido? Porque Muchas veces irracionalmente le dan la razón a la otra pero persona y le dan... ¿en base le dan a qué? Tú que has sido gerente justamente municipal. irracional. ¿Cómo que? Por ejemplo, un ejemplo, dame un ejemplo. A ver, jurídicamente no es dable esa medida cautelar o excepción de amparo. Sin embargo, tú ves que la resolución judicial les da la razón. ¿Podría ser un argumento en el caso, por ejemplo, de estos almacenes, afectar la libertad de trabajo o algo por el estilo? Generalmente es por la libertad de trabajo o la libertad de tránsito. Por ejemplo, escuchaba que muchos de esos lugares están declarados como vivienda. Exitosa. Entonces, si tú quieres ir a tapiar ese espacio y lo tapías, estás afectando justamente el libre tránsito. Las personas que viven ahí no se pueden movilizar. Por lo tanto, no puedes clausurar, no puedes tapiar. Entonces, se agarran de diferentes cosas para poder lograr estas medidas cautelares. Siendo esto clandestino y siendo posiblemente un foco de múltiples infracciones. Efectivamente, pero no es el único caso. El Lima Cercado está plagado de eso y no es de hoy. No es que ayer pusieron ese almacén y que hoy estamos No, viendo claro, los por supuesto. resultados. Es justamente la falta de planificación. Lo que te decía al principio, falta planificación y falta gente que conozca de gestión municipal para que desde el día Exitosa. 1 comiencen a dar las normas, no solamente que cambien algunos parámetros urbanísticos en el centro de Lima, sino que también tomes medidas para que sean efectivas las Ok, clausuras. eso de los parámetros urbanísticos me gustaría conversarlo luego de la pausa porque en efecto hay todo un proyecto que forma parte, ¿no es cierto?, del centro histórico y creo yo que Mesa Redonda estaba ya siendo tomada en consideración para una posible salida, ¿no? En función a esto que se llama la intangibilidad de la zona. Entonces, creo que es un plan maestro que está en desarrollo, ¿no? Sí, efectivamente. Eso le corresponde a Lima Metropolitana. Estuvo en manos del Congreso, pero desde mi punto de vista, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de Lima Metropolitana que sean ellos los que no solamente zonifiquen, sino que establezcan Bien. los parámetros urbanísticos y los usos. Ya, ok, la verdad que no tengo, Exitosa. en todos mis años como periodista, recuerdo de un incendio que dure tanto. Sí, uno muy trágico que fue el de Mesa Redonda, pero no uno tan largo como este, ¿no? Claro, ese está durando ya 48 horas. Si no me equivoco, el lunes a las 6:30 de la tarde comenzó. Hoy estamos miércoles y ya está bastante. Y veía los comentarios del comandante general Del brigadier de los bomberos. del brigadier de los bomberos y decía que podía durar hasta el domingo, que recién se pudiera extender. Claro, es que no pueden entrar a atacar el incendio desde dentro porque tienen toda esta estructura que se puede caer, ¿no? Colapsar, que ya ha colapsado y acabar con la vida de los bomberos, ¿no? Efectivamente son trampas mortales adentro. No, son trampas mortales, obviamente, pero claro, o sea, digo, del 2001 a la fecha, que casi han pasado, ¿cuántos años? ¿25, 24 años? 24 años. Deberíamos haber aprendido algo, porque también se Deberíamos hablaba en haber ese tomado momento acciones. de almacenes también claro ilegales, que sí. informales, donde se almacenaba gran cantidad de artefactos pirotécnicos. Efectivamente, han pasado 24 años y hoy vemos una tragedia similar, gracias a Dios, sin pérdida de vidas humanas, pero ha sido tiempo suficiente como para que Lima y sus alcaldes piensen en lo que se tiene que mejorar y modificar en Lima respecto a usos, zonificación, Ok, parámetros. esa pregunta te la dejé pendiente. O sea, ¿tiene que cambiar la zonificación, los usos? O sea, ¿es muy complejo hacer eso? No, el Lima Metropolitana en el año 2022 comenzó con sus planes de desarrollo urbano. Ya está, si no me equivoco, en la Comisión de Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana, el PDU de Lima Norte. Pero yo creo que ha llegado el momento de que apresuren el plan de desarrollo urbano de todo lo que es Lima Cercado, Lima Centro. ¿Por qué? Porque ahí se determina la zonificación, los parámetros urbanísticos, se determinan los usos
y es importante. Si queremos una renovación urbana y una Lima ordenada, ese es el inicio. Dime una cosa, ¿el plan de desarrollo urbano es completamente distinto al plan maestro del centro histórico? Sí, son dos cosas Completamente distintas. El distintas. plan maestro es un plan de desarrollo para el centro histórico que ellos están trabajando, tengo entendido también ha comenzado en 2019, si no me equivoco. Que prevé la intangibilidad. Prevé la intangibilidad de las zonas monumentales de Lima, que creo que es muy importante poder conservarlas. Ahí sí le doy el beneficio a Rafael López Aliaga en ese sentido, porque el centro histórico ha sido pues escenario de múltiples cosas y no lo hemos sabido cuidar cuando deberíamos tener una ciudad mejor a la que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, pero Ahora, hay que irlo acompañado de fiscalización. Tú a 3 cuadras de la Plaza de Armas, detrás del Congreso, ves no solamente barreras metálicas que ha puesto la Municipalidad de Lima que podrían convertirse en trampas mortales en caso sí, de yo lo he algo visto, terrible. he ido por ahí. Y también ves la cantidad de ambulantes que hay en esas zonas. Entonces hay que poner mano dura respecto a la fiscalización. en Claro, esas ahí zonas. está fallando obviamente nuevamente la fiscalización, ¿no? O sea, Efectivamente. a esta hora de la tarde-noche, si uno va por el centro de Lima va a encontrar pues una serie de problemas para poder transitar, ¿no? Además de las obras estas que se están desarrollando por la línea del metro, ¿no? Tienes avenidas cerradas y luego tienes a los ambulantes que toman Tienes las ambulantes, calles. tienes calles cerradas por seguridad, tienes estos cercos que han puesto Lima Metropolitana para el tiempo de la Navidad que son cercos fijos, de metálicos, y que podrían ser trampas en caso de una desgracia, ¿no? Ok, entonces el plan de desarrollo urbano tiene esas características, o sea, realmente modernizar la ciudad. Pero Exactamente. ¿es muy costoso eso? ¿Sería demasiado complejo no. de hacerlo? Porque incluso el brigadier de los bomberos nos decía, bueno, lo que tiene que pasar es empezar a mirar justamente cuáles son las principales necesidades, porque Lima ha cambiado mucho, ¿no? Ahora ya no se construye de manera horizontal, sino de manera vertical. Entonces tiene edificios mucho más grandes. Yo no sé si se pueda construir 6 o 7 pisos en esa zona, ¿no? No, definitivamente no, porque los edificios tienen que estar en razón al ancho de la vía. Y esa zona tiene una vía, pues si no me equivoco, de 7, 8 metros. Es imposible que haya un edificio de 6 pisos en esa zona. Efectivamente, los planes de desarrollo urbano lamentablemente sí toman bastante tiempo para su elaboración. Una cosa muy, muy puntual, sobre todo en el caso de los bomberos, ¿no? Dicen, necesitamos un nuevo plan de desarrollo urbano porque además esta tiene que prever que haya una red especial, ¿no es cierto?, de agua para poder atender este tipo de emergencias, que tenga el volumen que necesitamos, ¿no? Efectivamente, en el plan de desarrollo urbano no solamente se ve zonificación, altura, parámetros, uso, sino también anchos de vía, claro, servicios públicos. Claro, lo que parece que olvidamos cuando se desarrollan este tipo de emergencias es cuando llegan los bomberos e INDECI, se despliegan planos. ¿Para qué se despliegan los planos? Para saber dónde están, por ejemplo, los hidrantes, por dónde pase, las avenidas para hacer la salida de vehículos. Lamentablemente en el Perú te puedo garantizar que ninguno de esos planos está actualizado. ¿Cómo que no están esos planos? No están actualizados. ¿Por qué te digo esto? ¿Recuerdas por qué la línea 2 del Metro de Lima se ha tardado tanto en hacer? Justamente porque los planos de los servicios de agua y desagüe no estaban actualizados y no sabían por dónde y a qué altura pasaban estos Pero eso servicios. tendría que tener una actualización periódica. Lamentablemente en nuestro país sí sucede eso. Entonces, esas son cosas que se tienen que ir corrigiendo y que no se corrigen hasta el día de hoy. A ver, solo para tener un ejemplo muy básico, ¿no es cierto? Tú cuando construyes un edificio, por ejemplo, habitacional, tienes planos eléctricos, planos de la propia infraestructura, sabes cuáles son las columnas principales sobre las que se sostiene el edificio, sabes cuántas cajas de luz hay. Exacto. O sea, tienes lo mínimo necesario para poder actuar ante cualquier situación de emergencia. Exacto. Que es lo que te pide el bombero, ni bien sale, oye, a ver, vamos a ver por dónde entramos, qué tenemos, dónde están las mangueras de emergencia, ¿no? Efectivamente. Lamentablemente Lima no ha crecido en servicios básicos como ha crecido en población o en altura en sus edificaciones. Y lo que yo le escuchaba al bombero era que efectivamente las tuberías de agua que tienen en el centro de Lima son tan antiguas y de un diámetro que no va a soportar la presión de agua que ellos necesitan para poder acabar con el incendio. Eso es porque se necesita repensar la ciudad en esos términos, en esa zona. Ahora, es una ciudad que además se ha construido sobre bases antiguas. Entiendo yo que hay, claro, material noble, pero también hay construcciones que tienen quincha, barro, que son, pues, o sea, no resisten el agua que rocian los bomberos, ¿no? Efectivamente. Se hace en barro. Hay muchas construcciones que todavía están en el centro de Lima que datan pues de hace cientos de años y tienes construcciones de quincha y de barro que aún persisten en el centro de Lima
y que no han sido cuidadas y están en muy pésimo estado. Ahí me gustaría hacer o puntualizar algo. Lima necesita un presupuesto grande para poder hacer frente a todas estas realidades que hoy se enfrentan, a sus planes de desarrollo urbano, a mejorar todos los servicios de agua, desagüe que son necesarios. Lamentablemente Lima es una de las digamos, la capital que recibe menos presupuesto en toda Latinoamérica. Entonces, deberíamos repensar también qué queremos para Lima y cuánto le inyectamos, no solamente para mejorar el tránsito, la vialidad, sino también el tema de agua y desagüe, que necesita mucha gente que vive acá. Hasta donde recuerdo, el problema de Lima era que no podía tener, ¿no es cierto?, los recursos porque mucha gente no pagaba los impuestos que son prediales. Los prediales, ¿no? Pero eso es una parte que son para los servicios de serenaje, limpieza pública, parques y jardines, recojo de residuos sólidos. La otra parte que necesita Lima es un presupuesto que venga del gobierno central. Que el gobierno central diga, Lima tiene 11 millones de habitantes, necesito mejorar infraestructura, puentes, agua, desagüe, necesito mejorar vías, hacer estudios y para eso se necesita plata. Ahora, si hablamos de un desarrollo urbano moderno o que modernice la ciudad, en todo caso se necesita, como tú bien dices, dinero. Y si mal no recuerdo, el señor Rafael López Aliaga ha endeudado la ciudad, ¿no sé?, a través de bonos. Ok, ese dinero tranquilamente tú lo podrías utilizar para el desarrollo justamente de la ciudad. Yo creo que ahí tiene que priorizar en qué proyectos de inversión se tiene que hacer ese dinero. Pero eso sería súper importante, ¿no? Eso claro. Ahora, o sea, era una prioridad. Ahora, deberíamos saber en qué proyectos va a invertir. Yo no conozco hasta este momento. ¿Por qué? ¿No? Porque para poder pedir un préstamo tú tienes que decir en qué proyectos de inversión vas a invertir. No te dan el dinero porque sí. Te dicen en qué vas a invertir. ¿Tienes expediente técnico? ¿Tienen código único de inversiones? Sí. Ok, tales y tales expedientes y ahí te doy el dinero. Entonces, debería haber y deberíamos saber. De la Panamericana Sur, tú escuchaste al señor Rafael López Aliaga que en efecto está recuperando las zonas de Molieno y todo lo demás, pero cuando le preguntaron y el expediente técnico, bueno, eso se hará sobre la marcha. No sé si eso funciona así. No funciona de esa manera y es lamentablemente que a veces el afán de los políticos de tener réditos va sobre el tema técnico y lamentablemente luego estamos viendo las consecuencias de no tomar el tema técnico en serio, ¿no? Si vamos a hacer la ampliación de la vía expresa, pues debería ser subterránea, debería tener el expediente técnico, debería haberse hecho un estudio del flujo, deberíamos saber cuántos autos van a pasar y si vale la pena esa inversión. O sea, tenemos que tener todo eso y esas respuestas las tienes en el expediente técnico, no en el estudio de preinversión ni en la idea que se te pueda ocurrir. Claro, a ver, ya para ir terminando, Gina, creo que es importante tu presencia porque nos estás aclarando algunas cosas sobre lo que tendríamos que hacer por la ciudad, ¿no es cierto? Y esto tendría que replicarse a todas las capitales de región, que imagino yo que deben estar en la misma situación. Sí, viendo cómo está Piura el día de hoy, dices que lamentable que... Pero Piura no tendría por qué estar así porque viene de un fenómeno de niño altamente destructivo del 2007 y para el cual se creó toda una institución, ¿no?, de reconstrucción que preveía, ¿no es cierto?, mejorar la ciudad, darle, por ejemplo, reconstrucción con cambios, ¿no? Lamentablemente a veces hacemos la ley mal hecha que no les permite terminar de hacer las cosas bien. Con este tema de reconstrucción con cambios, te cuento así chiquitito, acá en San Juan del Lurigancho, nosotros teníamos que el río Guaycoloro lo habían encauzado y tenías a un lado del río Guaycoloro habían hecho entre MAPE, la gestión anterior, y reconstrucción con cambios, se había hecho una pared, un muro de contención hacia un lado y hacia el otro lado, donde estaban la gente, donde ya se había salido el río, no habían hecho nada. Si el alcalde de San Juan del Lurigancho, y yo en ese momento era gerente municipal, no nos ponemos fuerte, no nos hacen ese muro de contención. Entonces, tú ahí ves las deficiencias no solamente del expediente técnico, sino también de la ley. ¿Por qué no podían hacerlo ninguno? Porque reconstrucción con cambios llegaba hasta el puente. Y EMAPE no tenía ese pedazo y quedaba ese pedazo sin que nadie fuera responsable. Es un país de locos. Eso es ilógico, ¿no? Digo, tienes que tener un proyecto mucho más integral, digo. Exacto. Si ya vas a estar gastando, tienes que encauzar. Me estás diciendo que tus competencias terminan hasta cierto límite, claro, más allá no pueden ir. Más allá no podían hacerlo. Entonces, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se puso fuerte y finalmente construyeron un muro de contención. Este país, la verdad, Y eso ha ocurrido en Piura, eso ocurre en todas partes del país, es un desastre.
Dime una cosa, Rafael López Aliaga estuvo en conferencia de prensa hace tan solo unas horas y decía de que va a insistir con el cuerpo de regidores para que esta zona sea declarada intangible para el almacenamiento de productos de este tipo. Él puede hacer el cambio de zonificación, el Consejo Municipal. El Consejo Municipal hace los cambios de zonificación. Él puede llamar a Consejo, lo pudo haber hecho en el 1 de enero del 2023, ayer, anteayer, llamar al Consejo Municipal y solicitar el cambio de uso, el cambio de parámetros, el cambio de zonificación. Obviamente tiene que tener los informes técnicos correspondientes porque no es solo una decisión política, sino que tiene que tener informes técnicos. Ahora, claro, pero esto es interesante, ¿no? Porque, claro, él dice, insto a los regidores a declarar la intangibilidad del centro de Lima para restringir las actividades de almacenamiento, pero yo hasta donde sé, el plan maestro de la ciudad, ¿no? De intangibilidad del centro histórico, también estaba en cierta manera tocando a mesa redonda. En el sentido de que estaban buscando de que se acabe la actividad comercial en esa zona. Sí. Yo creo que lo que tienen que hacer es una reconversión de la zona. No puedes tú decirle a una persona cierra y deja de ganar tu sustento. Lo que tienes que es reconvertir. Eso quiere decir que estos lugares donde hoy se almacenan, se le tiene que dar un uso, un parámetro para que ellos puedan realizar una actividad económica que les permita seguir viviendo. Entonces, yo creo que más que una intangibilidad se tiene que dar por reconvertir esas zonas en zonas de otro tipo para darle, obviamente, posibilidades de desarrollo económico a las personas que tienen sus negocios ahí o que viven ahí o que tienen predios ahí. Bien, Gina, muchas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias. Informamos y opinamos a través de Citos. Bastante claro lo que nos has comentado. Y sobre todo, creo yo, pues nos da mayores luces de lo que deberíamos hacer como ciudad. O sea, estamos tragedia en tragedia, no salimos de este círculo vicioso de todos los años, ¿no? Todos los años salen los huecos, todos los años hay inundaciones y todos los años le ponemos plata a eso para que se corrija. Y todos los años hay incendios, ¿no? De este tipo. Y todos los años hay incendios. Y los pobres bomberos, pues obviamente haciendo lo que se pueda, ¿no? Porque hasta incluso ellos son los afectados porque no tienen las posibilidades para hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no? Y no se les da los recursos suficientes como para mejorar sus bombas, sus equipos, etcétera. Sus trajes, ¿no? De protección que son importantes. Viste que el gobierno les dio a algunos que estaban medio fallados y todavía no hay una mayor respuesta. Es un círculo vicioso de irresponsabilidad de parte de las autoridades de turno. Bien, Gina Gálvez con nosotros aquí en Exitosa, ex gerenta municipal y especialista en gestión pública.